Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos, estamos contentos de estar aquí, de recibir. Esto es Sincronía, expandiendo el reino. Este es un podcast que está diseñado para aprender, para reflexionar y que podamos vivir la palabra de Dios en nuestro día a día. Somos personas imperfectas, pero con un Dios perfecto. Hola, mi nombre es Misael, para servirles. Bienvenidos, yo soy Kelly. Hola, mi nombre es Joel Limón y bienvenidos al podcast que te pone en sincronía con la palabra de Dios. Bueno, antes de adentrarnos en el tema que tenemos hoy sobre la mesa, me gustaría presentarles a nuestros invitados distinguidos. De este lado tenemos... Hola, mi nombre es el Pastor Pablo. Es un placer poder compartir con ustedes, hermanos, aquí en este lugar y también a los hermanos que nos están viendo. Bendiciones. Bien, mi nombre es César Cortés. Es un gusto estar aquí en medio de amigos, ¿verdad? Y yo soy pastor de Tezeyuca, Morelos, y es un gusto poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Dios les bendiga, saludos, es una bendición, ¿verdad? Estar también aquí compartiendo la palabra de Dios. Estamos pastoreando en Cuautla, Morelos, para la gloria y honra de Dios. El día de hoy vamos a ver un bonito tema que tiene que ver con el Día del Señor. Y en las Escrituras nosotros encontramos repetidas veces esa palabra, el Día del Señor. Nosotros lo podemos ver en los profetas del Antiguo Testamento. Nuestro Señor Jesucristo también nos lo enseña, y los apóstoles del Cordero también lo dicen, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, sobre el Día del Señor. Pero ¿qué es realmente el Día del Señor? Fíjense que muchas veces nosotros hemos llamado el Día del Señor al día domingo. Pues sí fuimos enseñados y decimos, este es el Día del Señor, el día domingo. Pero ¿qué es realmente el Día del Señor? Nosotros podemos encontrar en Sofonías muchos adjetivos como día nublado, día espantoso, día de tinieblas. Entonces, el día de hoy vamos a ver eso. Fíjate que ahorita que comentas que hemos sido enseñados, yo recuerdo cuando era niño, mi mamá siempre nos decía, hijos, hoy es el Día del Señor. Y ya sabíamos todos que tenemos que ir a la iglesia, porque era el domingo y tenemos que ir al servicio, al culto, a adorar a Dios, a buscar de su palabra, ¿no? Y entonces a uno se le queda así, el Día del Señor, el día domingo, el día de ir a la iglesia, ¿no? Pero ya cuando comienzas a leer más la Biblia y comienzas a crecer, te das cuenta que mencionan al Día del Señor en la Biblia en otros contextos, ¿no? Y entonces comenzamos ahí a indagar. Y en este día me gustaría comenzar preguntando a los pastores, Pastor Pablo, ¿qué es el Día del Señor? Hablamos de un periodo de 24 horas, hablamos de una fecha en el calendario, o ¿a qué se refiere el Día del Señor? Bueno, primeramente, hermanos, pues qué bueno la aclaración que ustedes han hecho, ¿verdad? De que el Día del Señor no es el día domingo, el día que nos congregamos. Entonces, el Día del Señor, hermanos, podemos hablar, y cuando nosotros vamos a la Biblia, ¿verdad? Pues ahí el Día del Señor lo podemos nosotros clasificar como en lo escatológico. Amén. Cuando nosotros miramos qué es la palabra escatología, es una palabra compuesta. Escatología viene de una palabra griega que es la palabra escatos, que significa últimos, y logos, que significa estudio, tratado. Entonces, cuando nosotros miramos la escatología, es el estudio o tratados del último tiempo. Entonces, cuando nosotros miramos en la Biblia, ¿verdad? El Día del Señor, hace un momento lo mencionaba también el hermano Joel, ¿verdad? El Día del Señor lo mencionan tanto en el Antiguo Testamento, o es mencionado tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, varios, ¿verdad?, libros y que se les llama profetas mayores, profetas menores, lo mencionan. Por ejemplo, Ezequiel menciona el Día del Señor, Isaías menciona el Día del Señor, Abdías menciona el Día del Señor, Zacarías menciona el libro del Señor, el Día del Señor, Joel menciona el Día del Señor. Y cuando nosotros revisamos el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, como bien lo dijiste hace un momento, ¿verdad?, menciona en una de sus cartas a la iglesia de Tesalónica del Día del Señor. Amén. También el apóstol Pedro, en una de sus cartas, menciona
el día del Señor. Entonces, cuando nosotros miramos qué es el día del Señor, pues dentro voy a citar un libro en el caso de Joel. Él describe qué es el día del Señor. Por ejemplo, Joel 2.1 dice, tocad trompeta en Sión, suene alarma en mi monte santo. Y luego dice, tiemblen los moradores de la tierra, porque cercano está el día del Señor. Y luego en el versículo 2 se empieza a describir el día del Señor, día de tinieblas, un día nublado, un día de densa oscuridad. Cuando nosotros miramos también el libro de Malaquías, Malaquías capítulo 4, menciona y dice, capítulo 4, versículo 1, viene el día del Señor ardiente como un horno. Entonces, cuando nosotros revisamos en la palabra, ¿verdad? Ahí la misma palabra nos describe qué es el día del Señor. ¿Qué es el día del Señor? Pues es un periodo de juicio, ¿verdad? Un periodo de juicio que entonces ahorita necesitamos ver, ¿verdad? Dónde lo podemos clasificar, porque no es un día en específico, sino es un periodo de tiempo, ¿sí? Que abarca y que ahí se van a dar varios acontecimientos en ese día del Señor. Entonces, pero en sí, ¿qué es el día del Señor? Pues es un día de juicio. Es un día de juicio y menciona, ¿verdad, Joel? Que es una para los moradores de la tierra, pero en el caso de Malaquías 4, también habla y dice que es para los soberbios y para los que hacen lo malo. Y dice, no les dejará ni raíz ni rama. Entonces no sé si alguien quiera participar también, ¿verdad? Entonces, Algo más. cuando hablamos del Día del Señor, estamos hablando que es el nombre de un evento que contiene una serie, vaya la redundancia, de eventos desafortunados, por así decirlo. No de eventos desafortunados, ¿verdad? Porque cuando nosotros miramos dentro de la Biblia, por eso les decía hace un momento que dentro de lo clasificado el Día del Señor está en lo escatológico. Y para eso tendríamos que adentrarnos, ¿verdad? En el estudio de la escatología. Entonces, comprende un periodo de tiempos, ¿verdad? Por ejemplo, hay eventos previos y hay eventos que se van a dar durante el Día del Señor. Yo creo que una de las cosas que tiene que pasar para que nosotros, si ponemos una línea de tiempo, ¿verdad? Específicamente tiene que darse lo que dice 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17, que dice, el mismo Dios con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados. Entonces ahí hay un acontecimiento. ¿Cuál es el acontecimiento? El arrebatamiento de la iglesia. Amén. Okay. Entonces, nosotros ahorita estamos en un tiempo de gracia y mientras la iglesia del Señor esté sobre la tierra, ¿verdad? Está ese periodo de gracia. Cuando la iglesia tenga que ser arrebatada, entonces ahí va a comenzar el día del Señor. Amén. Amén. Pastor César, ¿usted qué opina? Creo que hay algo bien interesante de lo que está comentando el pastor Pablo. Y yo creo que algo en lo que nosotros sí, como ministros del Señor, debemos de enseñar a la iglesia es de que debe de estar preparada. Número uno, debe estar preparada para ese evento. Es un evento, ¿verdad? Que creo que nosotros como cristianos lo estamos esperando, pero que definitivamente yo creo que hay algo bien interesante, que mientras la iglesia se prepara, yo creo que el mundo o la humanidad se está preparando, pero de una manera diferente. Nosotros esperamos el arrebatamiento. Nosotros esperamos el arrebatamiento y ellos, aunque saben que vienen cosas malas o que vienen cosas, un juicio sobre la tierra, no se están preparando. Entonces ahí es algo de donde nosotros deberíamos de comenzar a más que nada a invitar a nuestros amigos que nos están viendo a que tengan que prepararse, número uno, aceptando a Cristo Jesús en su corazón. Definitivamente. Amén. Definitivamente. Y que eso no se pueda prepara. pasarles como en los días de Noé, ¿verdad? Que también se anunciaba del juicio lo que iba a suceder y sin embargo pues se seguía viviendo de la misma manera. Así es. Pastora, no sé si quiera. Sí, todas las cosas que están aconteciendo pues son señales, ¿verdad? Que tenemos que estar nosotros despiertos de alguna manera, ¿verdad? No solamente, digamos que
todo el mundo, sino sobre todo también la iglesia de Cristo, que de alguna manera tiene que conocer estos acontecimientos para estar preparado para ese día. Perdón, si me permiten hacer una aportación más. Yo mencionaba los moradores de la tierra por lo que dice Joel, ¿verdad? Pero cuando nosotros miramos lo que dice el Señor Jesucristo dijo algo muy importante. Aunque nosotros estamos en el mundo, no somos de este mundo. Entonces eso quiere decir que hay que hacer una separación. Los moradores de la tierra, creo que son aquellos que no han tenido una experiencia con el Señor Jesucristo. Pero aquellos que hemos tenido una experiencia, el apóstol Pedro menciona algo bien importante, ¿verdad? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas. Porque cuando nosotros miramos, el día del Señor es un día de tinieblas. Nosotros estábamos en tinieblas, pero nos hicieron un traslado de las tinieblas a la luz del Señor. Entonces, aunque estamos en este mundo, aunque estamos en esta tierra, nosotros no somos de este mundo. Y Cantares menciona que nosotros debemos de ser, o la iglesia del Señor debe de ser moradores de huertos. Amén. Ahorita que mencionabas, Kelly, respecto a Noé, nosotros podemos ver claramente también un día de juicio también ahí, ¿verdad? Y puede ser también comparado, incluso el día del Señor, día de juicio. Se ve claramente las dos divisiones, de los que son librados del juicio y los que pasan por el juicio. Entonces yo quisiera preguntar al pastor Abner, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer, pastor, para poder evitar llegar a esa línea de juicio, a ese periodo de juicio? Sí, yo creo que es algo que a nosotros, ¿verdad? Como cristianos nos causa, ¿verdad? Interés, porque de alguna manera nadie quiere pasar por ese periodo. Bueno, ya que lo entendemos que el día del Señor es un periodo, ¿verdad? De juicio. Los cristianos no queremos pasar ese periodo de juicio, pero sin embargo, aquí lo preocupante es, ¿verdad? Que no solamente se trata de cristianos, sino de toda la humanidad. Y cuando mencionamos toda la humanidad es cuando nosotros pues hacemos un llamado, sobre todo, ¿verdad? Para todos los que nos puedan estar viendo. Si no conoces de Jesús, pues lo importante y es verdad que le entreguemos nuestra vida a Jesucristo. Que lo reconozcamos, ¿verdad? Y que tengamos que vivir una vida santa. Ahora bien, para los cristianos es muy importante, como menciona el apóstol Pedro en una de sus cartas, él habla de vivir una vida, ¿verdad?, en santidad. Y yo creo que ese es el punto que el cristiano debe de comprender, ¿verdad?, que Dios está demandando santidad. Y menciona el apóstol Pedro vivir de una manera sobria, o sea, estar despiertos. Digo, en contraste con lo que dice Lucas 21, que habla, ¿verdad?, de que podamos ser tomados por dignos para no pasar ese periodo de gran tribulación. Y menciona, ¿verdad?, el Señor Jesús, que estemos velando, ¿verdad?, y que no vivamos y menciona el Señor, ¿verdad?, en embriaguez, que es totalmente lo contrario, porque cuando la persona puede vivir en ese estado de embriaguez, ¿verdad?, es totalmente lo contrario a ser sobrio. Entonces, para el cristiano, el llamado pues es ¿cómo podemos nosotros salir de alguna manera y ser tomados por dignos? Pues definitivamente viviendo una vida en consagración, una vida en santidad, estar velando, ¿verdad? Y vivir que de una manera como el Señor pues demanda a cada uno. Entonces podemos decir que esa es la salvación que el Señor nos ofrece, ser salvos de ese periodo, que el pastor nos dice aceptar a Cristo y vivir en santidad. ¿Algo más que le gustaría? Perdón, ¿yo puedo intervenir? Adelante, adelante, claro. Hay una... Cuando nosotros miramos el libro de Apocalipsis, Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3,
hay mensajes para iglesias. Cada una de las iglesias, ¿verdad? El Señor menciona, yo conozco tus obras, yo conozco tus obras. Pero me llama la atención que hay una iglesia llamada la Iglesia de Filadelfia. Y a la Iglesia de Filadelfia le dan una promesa. Por cuando has guardado la palabra de mi paciencia, dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba, no en la hora de la prueba. Esa partícula cambia, ¿verdad? De, es decir, es antes de. Entonces, ese le dan la promesa a la iglesia de Filadelfia. Y entonces Filadelfia representa aquella iglesia que es fiel. Entonces, Dios recompensa la fidelidad. Igual una de las recompensas es que nos van a guardar de la hora de la prueba, de ese día del Señor. Esa es una promesa que Dios da a una de las iglesias. Fíjese que me llama la atención esos textos que menciona de los mensajes que les da a la iglesia, a las 7 iglesias. Entonces, supongamos, yo soy un cristiano que asiste a la iglesia todos los días, ¿no? De servicio. Estoy ministrando, estoy ahí en la iglesia. ¿Puedo perderme yo y puedo pasar a ese día que no debería de pasar en el día del Señor? ¿O cómo me...? Porque le está dando ese mensaje a las iglesias, ¿no? A las iglesias. Ya no es a los moradores, sino es a las iglesias. ¿Qué me faltaría a mí como cristiano para evitar pasar por el día del Señor? Yo creo que hay algo bien importante que decir, ¿verdad? La Biblia menciona, buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. De hecho, cuando nosotros miramos la palabra santidad, ¿verdad? Muchas veces la hemos quizá malinterpretado, pero es apartado de. Entonces, de alguna manera, cuando nosotros hablamos de santidad, es que la gente tiene que apartarse ¿de qué? De muchas cosas, ¿verdad? De muchas cosas que nos pueden contaminar. Entonces, hay contaminaciones que puede sufrir el cuerpo, hay contaminaciones que puede sufrir el alma y hay contaminaciones que puede sufrir el espíritu. Entonces, cuando el Señor habla en 1 de Tesalonicenses, ¿verdad? 5:23, el apóstol Pablo menciona algo bien importante, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles hasta la venida del Señor. Entonces yo creo que aquí es un batallar continuo, ¿verdad? Me llama la atención en el versículo que yo les mencioné de 1 de Tesalonicenses, creo que es 4:17. Me llama la atención lo que dice la versión de las Américas, ¿verdad? Luego nosotros, los que vivimos y que permanezcamos. Entonces, nos está hablando de una permanencia. Entonces, eso es algo importante, ¿verdad? Porque entonces, ¿qué necesitamos? Permanecer, ser fieles, guardar nuestras vestiduras. Amén. Porque ya el Señor nos lo está anunciando desde el Antiguo Testamento y luego, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento, y nos está hablando acerca del día del Señor, el día del Señor, el día del Señor, un día terrible, un día de angustia, un día nublado. Entonces va a ser un periodo complicado para las personas que puedan pasar ese periodo. Entonces podemos decir que son puntos que se van acumulando y se van agravando cada vez más, ¿verdad? Porque de por sí ahorita la situación está difícil, está complicada, pero viene un tiempo todavía en donde se va a ir acumulando más situaciones. Por ejemplo, están las trompetas, hablamos de las copas también. ¿Qué piensa usted, Pastor César? Bueno, yo creo que algo que definitivamente cada uno de nosotros debe de entender, que nosotros nos tenemos que ir purificando. Hay algo que dice el apóstol Pablo en Efesios, me parece capítulo 5, que dice que la palabra es la purificación para nosotros. Aprender la palabra es la purificación. Pero sin lugar a duda también, yo creo que nosotros debemos de saber y entender cómo es que vivimos delante de Dios. Claro, sí. Y tener que mirar hacia adentro de nosotros. Por ejemplo, hay un versículo de la Biblia que está en Salmos capítulo 18, versículo 28,
que dice, tú encenderás mi lámpara. Es cuando el Señor Jesús viene hacia nosotros, enciende nuestra lámpara. Pero dice, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de que el Señor Jesús ya está en nosotros, tenemos que mirar hacia adentro nosotros a ver si todavía tenemos algunas tinieblas. ¿Para qué? Para que entonces Dios alumbre esas tinieblas y nosotros estemos libres de toda tiniebla. Una de las cosas que significa tiniebla también es la ignorancia. Entonces quiere decir que tenemos que dejar de ser ignorantes a lo que Dios quiere hacer con nosotros. Pastor, y yo, pastores, tocando el tema, ¿verdad? De lo que usted nos menciona, de la luz, de la ignorancia, el permanecer, creo que va más allá de lo que nosotros podemos entender. Hablamos de la santidad, ¿verdad? Permanecer en una santidad, permanecer en el conocimiento de la palabra, pero también creo que en esta cuestión de no ignorar, también puede ser de dejar de conocer al Espíritu Santo, que Él es el fundamental, quien nos va a ayudar, la persona de Dios fundamental, que nos va a ayudar para poder permanecer. Y algo bien importante, y lo mencionaba, lo vemos en Mateo, cuando el Señor Jesús, algo que les dice a los discípulos es, mirad que nadie os engañe. Creo que también en esa permanencia es el cuidar, no ser engañados, ¿no? Porque pues estamos viendo que ese es un tiempo y va a ser un periodo que va sobre los moradores de la tierra, un juicio sobre Israel, pero que también parte de la iglesia va a estar ahí. No porque sea destinado para ellos, sino porque no guardaron, no permanecieron, no atesoraron la palabra, no se vivió en santidad. ¿Qué cosas nosotros debemos de cuidar? ¿Verdad? Ustedes ya mencionaron varias, pero para no ser engañados, porque creo que va a ser en este tiempo estamos viendo que el engaño es tan sutil que puede engañar, dice que aún a los escogidos, ¿verdad? Sí. Para que no lleguen. Bueno, el apóstol Pablo menciona algo bien importante, ¿verdad? Uno, cuando tú hablas de un tiempo de engaño, el Señor Jesús, ahorita retomo lo que dice el apóstol Pablo, pero el Señor Jesús dijo algo. Cuando llevan sus discípulos, lo llevan aparte y le preguntan cuáles iban a ser, le hacen varias preguntas, pero una de ellas es cuáles iban a ser las señales de su venida. Y el Señor Jesús, en el capítulo escatológico que menciona Mateo, ¿verdad? Mateo 24, empieza a dar algunas señales, algunos acontecimientos. Y lo primero que el Señor les dice, ¿verdad? Es, mirad que nadie os engañe. Entonces, si el Señor Jesús está diciendo eso, es porque previo al día del Señor viene un tiempo de engaño. ¿Y por qué les digo esto? Porque también el apóstol Pablo lo menciona. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 1 al 3, me parece que lo menciona, ¿verdad? Entonces, dice, pero con respecto el apóstol Pablo hablando, pero con respecto a la venida del Señor y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar. Y entonces después menciona que esa va a ser una forma de engaño, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va a ser el engaño? Yo creo que lo principal, el apóstol Pablo lo está mencionando, que no os dejéis sacudir fácilmente en vuestro modo de pensar. Entonces, yo creo que aquí viene en la forma de pensar. De alguna manera, cuando alguien, lo dice Proverbios, ¿verdad? ¿Cuál es su pensamiento? Tal es él. Entonces, ¿dónde va a venir ese engaño? Pues aquí principalmente. Y el engaño va a ser muy sutil. Y van a cambiar. ¿Qué está tratando de hacer el enemigo? Cambiar las formas de pensar. De hecho, cuando nosotros miramos, ¿verdad? Eso es interesante que nosotros lo podamos ir a ver. Cuando yo estaba investigando un poquito acerca de las guerras, ¿verdad? Habla de guerra primera generación, segunda generación, tercera generación, cuarta generación, hasta llegar a la guerra de quinta generación. Y cuando se habla de la guerra de la quinta generación, ¿verdad? Se le conoce como la guerra, la conquista de las mentes. Entonces es ahí. Aquí cambian la forma de pensar, va a cambiar la conducta de las personas. Sí. Por eso Sí, bueno, sí. Adelante, adelante. Gracias. Bien, hay algo de lo que quisiera complementar un poquito de lo que está diciendo el pastor Pablo, que es bien interesante, ¿verdad? Cómo es que en este tiempo
¿verdad? A través de la tecnología, a través de algunos comentarios de algunos estudiosos de la ciencia, quieren desviar un poquito la mente de las personas. Pero el apóstol Pablo, me parece que es en 2 Corintios, que dice que él tenía temor de algo. Y dice, yo tengo temor, refiriéndose a la iglesia, de que vaya a ser engañada, como fue engañada Eva por la serpiente. Que vuestros sentidos. Ajá, Vuestros y sentidos dice sean- los sentidos, Sí, sí. que vayan a ser engañados a través de los sentidos por la serpiente. Entonces, cuando yo estaba viendo uno de los sentidos que engañó la serpiente a Eva, número 1, fue el oído. Número 2, la vista. Y número 3, el gusto. Y número 4, el tacto. A tocar el fruto, se enamoró del fruto, que lo comió, y no tan solo eso, sino que le convidó luego a Adán, a su esposo, y le dijo, mira, ese es un buen fruto. Entonces yo creo que también nosotros deberíamos de tener ese cuidado, nosotros como ministros. Y sí, porque el apóstol Pablo dice, yo tengo celo de ustedes, porque yo los quiero presentar a ustedes como una virgen que está preparada para que se case Puras, con el Señor. mancho. Pura. Sí. Y entonces, pero sí me preocupa que sus sentidos no vayan a ser engañados por causa de la serpiente. Sí. Entonces, la serpiente hoy en día se puede ver en muchas formas. Una de las formas que se puede ver en la serpiente que quiere conquistar a la iglesia, o quiere no conquistar, sino que sí la quiere desviar un poquito, es a través de la tecnología. Sí. Definitivamente. Yo creo que la tecnología ha invadido todos los sentidos de las personas. Sí, claro, hasta Importante esta forma en la que esta perspectiva de engaño, porque el apóstol Pablo habla en Romanos capítulo 12, ¿verdad? Que dice que no nos debemos de amoldar a este mundo, ¿verdad? Y dice, sino transformados, que nuestra mente, que haya una revolución, una transformación, un cambio. Es decir, el punto que usted, pastor, tocaba respecto al conocimiento que te va a hacer que te acostumbres a este mundo y por ende poder pasar por ese día de tinieblas. No así los que han renovado su mente y han transformado, le han prestado más atención a las cosas de arriba, a las cosas invisibles, dice el apóstol Pablo, porque las que no se ven son eternos. Y ahí se ve claramente la subdivisión de las personas que son los moradores de la tierra, que son los que se acostumbraron al sistema, en este Exacto. caso de lo que usted está platicando. ¿Me vas a decir? sí, recuerdo que hace un tiempo estaba estudiando precisamente un texto que mencionó el pastor Pablo, donde dice, por haber guardado mi palabra, yo te guardaré de la hora de la prueba, que está ahí en Apocalipsis. Y recuerdo que investigando un poquito esa palabra de por haber guardado, tenía que ver con preservar. Y en el sentido de, por ejemplo, cuando encontraron los papiros, ¿no? Del Mar Muerto o cualquier de otro índole, esos papiros tienen que estar preservados bajo ciertas condiciones para que no se echen a perder, para que no se terminen de corromper. Y entonces me da la idea de que preservar la palabra del Señor, no cambiándole sus significados, no cambiándole el sentido de la palabra de Dios. Entonces me pregunto, ¿podría ser que pueda haber engaños incluso a través de la palabra? Yo creo que por la palabra del Señor, solamente que la distorsione, sí puede haber un engaño. O enseñando medias verdades. Claro. Una de las cosas yo creo que hemos aprendido apostólicamente es de que todo versículo debe tener un paralelo para poder aceptar qué es lo que quiere Dios para con nosotros.
¿verdad? Sin lugar a duda, creo que muchos predicadores, ¿verdad? No son pastores, pero sí son predicadores, han distorsionado la palabra a través de las redes sociales y mucha gente los ve. Entonces, cuando ellos escuchan algo diferente, entonces puede haber una confusión. Cuando hay una confusión, entonces ya la gente no se puede acercar a Jesucristo genuinamente, ¿verdad? Y eso es algo que nosotros debemos de tener cuidado. Debemos de estar, y aparte, esa es una señal de los últimos tiempos, el engaño, que hemos estado mencionando desde el principio del programa, ¿verdad? Y que definitivamente nosotros debemos de orar a Dios y dejar que el Espíritu Santo nos ayude a instruir a la iglesia. Pastor César, y también ya con todo lo que hemos escuchado, ¿verdad? Y justo lo menciona, el prepararnos, en no dejarnos engañar. ¿El día del Señor es un día para temer o un día para prepararse? Yo creo que definitivamente son las dos cosas. Sí hay que tener temor a Dios. ¿Verdad? Que dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y prepararse. Yo creo que desde que somos niños nos hemos preparado. Nos llevaron al kinder, nos llevaron a la primaria, fuimos a la secundaria, a la preparatoria, unos terminaron la universidad. Entonces quiere decir que la preparación es toda la vida. A pesar de que uno sale de la universidad o de la escolaridad donde uno haya llegado, no deja uno de prepararse. Claro. Más ahora que hemos creído en Cristo Jesús y que sabemos que a través de Él podemos volver al Padre donde hemos salido. Entonces esto es algo bien importante. Sí hay que tener temor. ¿Temor a qué? Temor a Jehová. Porque ahí viene la sabiduría. Y aparte también nos debemos de preparar, sí nos debemos preparar. Por eso yo invito a cada una de las personas que nos están escuchando, si son cristianos, prepárense, el Señor ya pronto viene, pero si no son cristianos, acérquense a una iglesia que hable de Jesucristo y principalmente que hablen del arrebatamiento, porque ahí te van a preparar para que tú también vayas con el Señor. Gracias. Claro, porque y lo menciona usted bien, porque incluso el apóstol Pedro hablaba de decir, eso es lo que habla el apóstol Pablo. Incluso dice, hay personas, algunos indoctos que tuercen la palabra, dice, a su beneficio. Entonces hay personas que han dejado de predicar o tuercen la palabra para beneficios personales. Así. Perdón, en el caso de lo que estaban diciendo de torcer, ¿verdad? Y lo que mencionaba hace un momento de la serpiente que con su astucia lo que hace es desviar nuestros sentidos. Bueno, los sentidos, ¿verdad? Para que la verdadera fidelidad al Señor. Eso es lo que hizo la serpiente en el principio. Dijo verdades a medias. Con que Dios te ha dicho que no comas de todo árbol. Eso fueron verdades a medias, porque el Señor sí le había dicho de todo árbol del huerto puedes comer. Entonces, ¿cómo va a pasar? Por eso es tan importante es que nosotros tengamos que tener doctrina, enseñanza, revelación, ¿verdad? ¿Para qué? Para que eso nos tenga que afirmar. Son fundamentos. Amén. Para que no se tenga que venir a torcer las escrituras. Porque cuando nosotros miramos, ¿verdad? Satanás, que el Señor lo reprenda, fue cuando tentó al Señor Jesús, ¿eh? Él habló la palabra. ¿Y cómo fue que el Señor lo contrarrestó? ¿Eh? Contrarrestó. El escrito está. El escrito está. Entonces, una de las cosas que nosotros debemos de entender, vayamos al escrito está. La Biblia dice, la suma de tu palabra es verdad. Así es. Entonces, creo que, y algo bien importante que hace un momento mencionó, ¿verdad, Raquel? Es que el Espíritu Santo, una de las funciones es que nos va a guiar a toda verdad. Entonces, por eso es tan importante tener esa intimidad con el Espíritu Santo, porque Él nos va a guiar a toda verdad. Es una de las funciones. Y también, otra de las funciones es
que convence a las personas de pecar. Amén. Eso es algo bien importante. Adelante. Pastor Abner, Sí, ¿qué nos puede decir? pues en el caso, ¿verdad? Como está diciendo el pastor Pablo, recuerda la escena de los caminantes de Maús, que en algún momento, ¿verdad? Ellos pues habían desviado el propósito porque pues sus motivaciones no eran las correctas, pues ellos esperaban una libertad física. Al no ver esos resultados, pues de alguna manera se desviaron, y dice que el Señor pues iba con ellos, pero de alguna manera lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros es no estar con nosotros, sino estar en nosotros. Amén. Un cambio Y- espiritual. Sí, un cambio espiritual definitivamente. Pero llama la atención que el Señor, en medio de ese desvío, el Señor estaba con los caminantes de Maús, no los había dejado, Él iba con ellos. Quizá ellos no se daban cuenta, quizá, ¿verdad? Algunos de los que puedan estar escuchando sientan que el Señor no está a su lado, pero no, déjenme decirles que sí está ahí a su lado, hermanos, y no solamente eso, sino que está queriendo que lo invitemos a pasar, porque dice la escritura que el Señor Jesús hizo como que no iba, ¿verdad? Al mismo lugar de ellos, pero es que Él quería que saliera del corazón de ellos, de los caminantes. Entonces ellos les dicen, no, sí, quédate con nosotros, ¿verdad? Y el Señor les hace una administración al alma, ¿verdad? Al corazón, en la cual ellos al final terminan por reconocer, dice, cuando nos explicaba la escritura, ¿no ardía vuestro corazón? Lo que mencionan, ¿verdad? ¿Cómo podemos evitar el engaño para de esta manera evitar ir a ese día de juicio, de tribulación? Pues es precisamente con la palabra que el Señor está queriendo dar y a dar a conocer, y de alguna manera hacer arder nuestro corazón para ser tomados por dignos. Así es. Ay, pues es un tema bastante interesante y apasionado y hay preguntas todavía por hacer. Fíjate que el apóstol Pedro, al igual que el apóstol Pablo, hablan de este día del Señor como un día repentino, y dicen que es como ladrón también. Bien, los dos mencionan que son como un ladrón. Entonces, pues nosotros por instinto, ¿verdad? Nosotros decimos, bueno, entonces tenemos que esperar ese día como un ladrón, o tenemos que vivir confiados en el Señor. Yo creo que para este mundo va a ser como ladrón. Para nosotros como cristianos no. Para nosotros como cristianos, Él nos tiene que revelar el día que vamos a ser llevados. Para este mundo sí va a ser como ladrón, porque este mundo no espera un juicio. A pesar de que se oye de guerras, a pesar que se oye todo eso, pero no están esperando un juicio de Dios. Entonces para ellos sí los van a agarrar como ladrón en la noche. Por eso se llama el día del Señor, porque para ellos es el día del Señor, aunque no es realmente. Si nosotros podemos mirar bien escatológicamente, yo creo que el día del Señor, número 1, es para Israel, porque es la semana 70 y es para Israel. Pero mientras que viene para Israel, va a haber muchos enemigos de Israel que lo van a estar acosando para poderlo destruir. Sí. Entonces ahí viene el día del Señor, y entonces es donde se va a manifestar el Señor con poder, con gloria, para defender a Israel de todos sus enemigos. Y ahí es a donde realmente el mundo se va a dar cuenta quién es el Señor. Y por eso es el día del Señor. Sí, yo quiero hacer una aportación, ¿verdad? Ya que el tiempo nos está avanzando. Y hablar acerca del Día del Señor. Creo que en algún momento, ¿verdad? Pues adentrémonos un poquito más en el Día del Señor. Isaías 34:8 dice, porque es día de venganza del Señor, año de retribución para la causa de Sión. Entonces, aquí hay que hacer algo me llama la atención cuando Jesús toma el libro del profeta Isaías y empieza a decir, Isaías 61 para ser más específicos, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, me ha enviado para dar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, apertura de cárcel para aquellos que están oprimidos. Pero dice algo el Señor y dice, a proclamar el año favorable del Señor. Cuando el Señor Jesús
Eso lo dice en Isaías 61, pero después el Señor Jesús, en el libro de Lucas capítulo 4, ¿verdad? Él lo empieza y cuando entra a la sinagoga toma el libro del profeta Isaías y empieza a citar precisamente, ¿verdad? A Isaías 61. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, ¿verdad? En Isaías sigue diciendo a proclamar el año favorable y el día de venganza. Pero cuando nosotros miramos, el Señor Jesús, ¿verdad? Toma el libro, pero solamente llega y dice a proclamar el año favorable. Cierra el libro y dice, esta palabra se ha cumplido hoy. Entonces quiere decir que ahorita, en la primera venida del Señor Jesús, Él vino a proclamar el año favorable. Y entonces se abrió un tiempo de gracia. Entonces, ese tiempo de gracia, nosotros lo estamos viviendo. Entonces, ahorita estamos en un tiempo favorable, en un periodo de tiempo favorable, donde está la gracia del Señor. Pero, no quiere decir que no va a venir el día de la venganza. El día de la venganza va a venir. ¿En qué momento? Cuando se acabe este tiempo de gracia, ¿verdad? La iglesia del Señor, la iglesia novia va a ser arrebatada y entonces en ese momento viene precisamente el día de la venganza, el periodo tribulacionario, la semana 70, la angustia de Jacob, como también se le conoce al día del Señor. Entonces, y ahí nosotros miramos, ¿verdad? Rápidamente, ¿verdad? Por el tiempo, perdón, hermanos, pero es que es impresionante. Yo creo que nos hace falta todavía otro poquito más hablar del día del Señor. Entonces, cuando nosotros miramos, hay acontecimientos del día del Señor. Hay previos y durante. Por ejemplo, previos. Malaquías lo menciona. Antes que venga el día del Señor, Él iba a enviar a Elías. ¿Para qué? Para hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos. Y el corazón de los hijos. ¿Eso qué nos está hablando? De una restauración familiar. O sea que en el tiempo favorable, Dios quiere que haya restauración familiar. ¿Qué más? También dice, ¿verdad? El apóstol Pablo. No vendrá. Hablando del día del Señor, no vendrá sin que primero venga la apostasía generalizada. Cuando nosotros miramos otra versión, dice, ¿verdad? Una rebelión contra Dios. Yo creo que por causa del tiempo, ¿verdad? Nos hace falta, pero esa aportación quería hacer algunos de los acontecimientos importantes. Yo creo que se quedan muchas preguntas en el tintero. A mí me hubiese gustado también preguntar por qué también se le conoce como la angustia de Jacob, pero bueno, en este episodio hemos llegado al final. No queremos irnos sin recordarles que el día del Señor es un periodo en el que el Señor va a tratar específicamente con Israel, con las naciones y también con las personas que se hayan amoldado su mente, su pensamiento a este sistema mundo. Entonces, este episodio no ha sido para poder meter miedo a las personas, sino por el contrario, para que cada uno de nosotros, resumiendo todo lo que han dicho los ministros, podamos vivir con una esperanza de vida, creyendo en que Dios nos va a salvar de la hora de la prueba y con esa esperanza en que Dios es fiel y misericordioso y que Él ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Extendemos una invitación a ti que nos escuchas, a que hagamos una introspección, ¿verdad? ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida? ¿Nos estamos preparando para evitar ese día? ¿O nuestro actuar nos está llevando a ser candidatos para vivirlo? Acompáñanos a hacer una oración. Amén. Mi Dios, en esta hora te agradecemos por tu palabra. Gracias por la revelación que nos das a través de ella. Espíritu Santo, te pedimos que seas tú el que nos ayudes, que seas tú el que nos guíes y nos auxilies para poder prepararnos, para poder agradar al Padre, para estar listos para el día de tu venida. Te pedimos que nos ayudes aún aquellas cosas que aún falta de que nosotros cambiemos, que seamos transformados. Tú nos lleves a ese cambio, a esa transformación para poder agradarte a ti y evitar pasar este tiempo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hasta luego. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.